Yo primero de todo agradecer mucho la oportunidad de estar en este acto, es decir, porque estamos viviendo un momento, yo calificaría, no tiene por qué ser un mal momento, que a veces se vive mucho, es un momento de interregnos, un momento en el cual hemos cerrado un ciclo que se cierra el 26 de junio y estamos rearmándonos de alguna forma para abrir un nuevo ciclo. Estos interregnos a veces parecen intensos, parecen duros, a veces damos lo mejor de nosotros mismos y otras veces no, pero estos interregnos parece que no esté pasando nada o que todo lo que pasa es una pura discusión interna y en realidad es donde se está gestando la rearmadura para ese nuevo ciclo. Y en ese sentido, nosotros desde En Comú Podem estamos construyendo un nuevo espacio político y evidentemente Podemos está protagonizando un debate, Izquierda Unida también, En Marea tiene una capacidad de debate que nos supera a todos en ese sentido. Y yo creo que desde el pleno respeto a toda esa diversidad de propuestas que hay en cada espacio, también tenemos que poder reflexionar de forma compartida sobre los grandes retos que se nos plantean en estos interregnos, ¿no? Tú decías qué es lo que ha sucedido durante este tiempo. Este tiempo ha sido extraordinario, o sea, absolutamente extraordinario. Ha sido extraordinario desde ese manifiesto de mover fichas, se decía así, ya ha pasado tantas cosas que al final no me acuerdo ni de ese momento, desde ese surgimiento también en Barcelona, de los espacios comunes que conquista el Ayuntamiento de Barcelona, desde ese surgimiento de múltiples iniciativas, y ha sido, yo estoy absolutamente de acuerdo, es decir, a veces es cierto que queremos tanto, deseamos tanto, anhelamos tanto, justamente, queremos todo eso, que a veces valoramos poco todo lo conseguido. Y es normal que sea así porque queremos conseguir mucho más. O sea, no estamos aquí solo para conseguir lo que hemos conseguido. Pero es cierto también que no hay ninguna situación política en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ninguna, que de un solo asalto se haya conseguido lo que pretendíamos. Tampoco hay ninguna otra situación política en Europa después de la Segunda Guerra Mundial que de un solo asalto se haya llegado tan lejos como hemos llegado todos nosotros colectivamente. Y eso también lo tenemos que valorar. En ese sentido. Y tú preguntabas, ¿qué nos hemos dejado por el camino? La piel, seguro. La piel y algunas cosas más nos hemos dejado por el camino. Pero me gustaría, porque a veces es verdad que ha sido una fase como muy electoral, muy política, muy de asalto institucional en este sentido. Y a mí me gustaría recuperar una conciencia que para mí nació claramente en el 15M, que creo que está claramente en nosotros y en nosotras, pero que tenemos que tenerla siempre presente, que es que de alguna forma somos hijos e hijas de una nueva época histórica y que tenemos que ser conscientes de eso. Y lo voy a decir, me he traído un texto, si me permitís, muy breve, porque es un texto que a mí me venía a la cabeza cuando vivíamos el 15M. Es decir, muchas veces cuando vives nuevos presentes, ves el pasado de una forma diferente como lo habías visto hasta entonces. Hay un libro maravilloso, 18 Brumario de Bonaparte, de Karl Marx, que todo el mundo se acuerda de la primera cita, que es maravillosa. Es decir, Hegel siempre decía que la historia se repite dos veces. Se olvidaba decir que la primera era como tragedia y la segunda no sé si tragicomedia o farsa, ¿no? O sea, ese todo el mundo, y yo lo había leído y lo volví a releer en ese periodo. Y hay un fragmento que para mí creo que es fundamental. Cuando Marx escribe este libro, hay una parte que habla de las revoluciones del 48, no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? No os preocupéis. Pero es que está bien poder parar un poco y reflexionar, que eso también a veces, ¿no? Tal. Hay un fragmento que está en la siguiente página, no hace falta ir mucho más lejos, que dice, él se plantea cómo va a ser la revolución del porvenir, en la medida que las revoluciones del 48 han expresado un momento de tránsito entre un pasado y un futuro que no acaba de nacer. Y en ese tránsito, esas revoluciones han utilizado una gramática, él dice, antigua. Y tenemos que buscar cuál va a ser la gramática del porvenir. Y dice, la revolución social del siglo XIX, ahora ya estamos en el XXI, pero bueno, la revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado. Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX, diría yo, del siglo XXI, debe dejar que los muertos entierren a sus muertos para cobrar conciencia de su propio contenido. Allí, antes, la frase desbordaba el contenido. Aquí, el contenido desborda la frase. Y yo creo que debemos ser conscientes de eso,
Aquí el contenido desborda la frase. Estamos buscando no solo, que también, y es absolutamente necesario, construir una alternativa de mayorías para las gentes de este país que acabe con el gobierno finalmente del Partido Popular. No solo eso, que también. Estamos buscando no solo construir, y esto desde la realidad catalana lo tenemos muy claro, un Estado plurinacional, un Estado que reconozca que hay varias naciones en su seno y que pueden construirse fraternalmente, en lo cual Podemos, lo que ha representado es absolutamente esencial poder construir esa nueva realidad. No solo estamos buscando esto, sino que tenemos que ser cada vez más conscientes que somos hijos de una nueva época histórica y que nuestros retos, y por eso Podemos, por eso las confluencias en Comú Podem, en Marea, por eso todo ello, para mí es absolutamente extraordinario, no solo porque ha conseguido electoralmente lo que ha conseguido, sino porque se sitúa en el seno de los grandes retos históricos que tenemos aquí y a nivel mundial. Tenemos que ser conscientes efectivamente que vamos a un nuevo sistema político. Tenemos que ser conscientes efectivamente que tenemos que construir unas nuevas formas de Estado. Tenemos que ser conscientes efectivamente que se ha acabado eso de que haya unos que rompan el pacto social y vivan, ellos sí, por encima de nuestras posibilidades. Eso tenemos que construirlo de nuevo, pero tenemos también que construir y ser conscientes que tenemos que andar hacia un nuevo modelo económico, que tenemos que andar hacia un nuevo modelo energético, un nuevo modelo ecológico. Porque solo así, y acabo ya, no solo habremos protagonizado una historia extraordinaria, sino que nos habremos convertido en lo que ya somos, pero de una forma más consciente, que anidamos en el corazón del cambio histórico. Y solo así conseguiremos algo que un historiador de la Revolución Francesa, que a mí me encanta, que se llama Michelet, que decía, yo confío en el futuro porque lo construyo con mis manos. Y eso creo que es lo que tenemos que plantearnos a partir de ahora. Gracias. Sobre la pregunta concreta de por qué es necesario mantener las confluencias, por qué es mejor. Yo ahora podría desarrollar el tema de la plurinacionalidad, en el que creo profundamente, pero lo voy a construir como... voy a explicar solo en esta historia brutal que hemos vivido estos años, un momento que para mí tuvo algo mágico. Y además, en mi caso, yo me presenté para candidato, Pablo dice, porque tenía mucha fineza, bueno, porque me llamaba y tal. O sea, tampoco en ese momento no era que yo, pero bueno, hay un momento, y yo no sé si lo recordáis, porque a veces hemos vivido tantas cosas que se hace difícil metabolizar lo que hemos vivido y a veces ya ni te acuerdas de cosas que has vivido. Para mí hay un momento brutal que es justo antes de las elecciones del 20 de diciembre, un mes antes o 2 meses antes. No sé si os acordáis, Ciudadanos tenía que sacar 70 y tantos diputados. Ya daban por muerto todo el fenómeno Podemos, el país que nunca se ha cansado, es impresionante, el país es como lo ha matado tantas veces y lo seguirá matando, ¿no? Y había como una sensación un poco de, hostia, ¿esto cómo cogemos esa situación, ¿no? Y veníamos de una situación que había sido, es verdad que en las municipales de mayo hubo la irrupción de las ciudades del cambio que fue brutal, pero también es verdad que Podemos, yo creo, o sea, en el momento que Pablo sale y hace el gesto audaz, desde ese momento, ese mayo de 2014, se vivía una época durísima y además vosotros la aguantasteis, la aguantasteis de una forma brutal, o sea, golpear a Podemos, y llegó un momento que parecía que sí, ¿no? Y yo me acuerdo que y nosotros en Cataluña nos daban quintos, ¿eh? O sea, eran, bueno, estos tíos y estas tías no van a hacer nada. Yo me acuerdo que le envié, yo tiendo al optimismo muchas veces y le envié un mensaje a Pablo, le dije, este noble escocés creo que está en condiciones de garantizarle que en estas tierras tan complejas como son las mías vamos a venir a ayudarles, porque nadie se va a perder esta última batalla. Y Pablo me dijo, no me hables así que me siento como un lord inglés o algo así. Es verdad que fue un poco republicano el mensaje en ese sentido. Pero esa sensación de que en ese momento que parecía que todo estaba perdido, y para mí eso era lo que significaba la fraternidad. O sea, la fraternidad es, hostia, mira, nos peleamos, somos diversos, uno dice que es de aquí, el otro es de allí, el otro es de no sé dónde. Aquí los catalanes tenemos unos pollos, pues bueno, los gallegos no decían, catalanes tenemos muchos de pollos, ¿eh? No quería tal. Pero hay un momento que dices, hostia, vamos a luchar de una vez y acabar con esto. Y todos son nuestros compañeros, o sea, ¿cómo no vamos a estar aquí? O sea,
¿En qué momento hemos pensado que no podemos estar aquí? Y para mí esa es la imagen de las confluencias y de la fuerza. Es verdad que somos, y ahora lo estamos viviendo, ¿no? Es decir, hay una frase de Pablo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el cielo no se toma por consenso, ¿no? Y esa audacia impresionante, pero también es verdad que es un momento complejo porque hemos crecido. Es que hemos crecido mucho, todos nosotros y todas nosotras. Hemos crecido, que no envejecido, ¿eh? O sea, crecido, porque si no... un poquito también, alguna arruga también ha sabido poner en medio. Pero hemos crecido, y eso significa que actuamos con una gran diversidad y que tenemos que encontrar la fórmula por la cual eso no haga perder la audacia, esa idea de esto no se toma, el cielo no se toma por consenso, pero a veces sepamos que somos más fuertes en nuestra diversidad que no en nuestra homogeneidad. Porque además actuamos en niveles distintos. Es decir, es que esto ha pasado. Hay sitios donde somos fuerza de gobierno. Y es que es así. O sea, y no en cualquier sitio. Las principales capitales del Estado. O sea, es que efectivamente es brutal lo que ha pasado. Y eso significa actuar de una manera. Y hay sitios donde no somos fuerza de gobierno. Y que además yo creo que nos debemos construir como oposición teniendo en cuenta dos vectores que a veces son difíciles de combinar. Un primer vector es que tenemos que ser oposición para ser efectivamente alternativa de gobierno futuro. Pero otro vector, a mí me gusta mucho cuando Enric Juliana os definía a vosotros, porque además era específicamente vosotros, que os decía sois los partisanos. A mí me gustaba mucho, no sé si Juliana lo decía así, lo decía en el sentido que a mí me gustaba, porque efectivamente los partisanos, aquellos que toman partido, según Gramsci, fueron los grandes movimientos de resistencia de la Segunda Guerra Mundial que consiguieron, venciendo al fascismo, construir una nueva hegemonía social, una nueva realidad y un nuevo pacto social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pacto social se ha roto. Y tú no puedes plantear solo una alternativa de gobierno de voy a gestionar un pacto social, sino que tienes que ser una fuerza que en su proceso de asalto a los cielos reconstruya o haga posible ese nuevo pacto social. O sea, que estamos en una fase muy previa y eso implica una actuación que no es la lógica normal de cómo somos oposición. Y eso también implica, para mí, lo que decía Yolanda. Y es verdad que ese debate tenemos que ser fuerza institucional o tenemos que ser fuerza en la calle. A mí me parece que muchas veces se traslada, y es normal, se acaba trasladando como una oposición binaria cuando es multilateral, es absolutamente multilateral. Porque, y ahí sí que a mí me gusta mucho la idea del partido gramsciano, del príncipe moderno de Gramsci. Es decir, tienes que ser el partido que al lado, yo creo que ni delante ni detrás, sino al lado de las gentes, al lado de los movimientos sociales, al lado del tejido social, la sociedad civil, tenga como cometido construir una nueva hegemonía cultural, una alternativa que vaya mucho más allá de lo institucional y que para hacer eso es también absolutamente fundamental la actuación institucional. Y por ahí yo creo que el problema es nunca perder la perspectiva global y no solo no perderla, que eso siempre se dice, no perdamos la perspectiva global, lo ponemos en un documento, lo guardamos en un cajón y así seguro que no la perdemos. No es eso, es actuar efectivamente en nuestras distintas realidades pensando eso, es decir, cómo nos construimos como espacios políticos de manera que podamos interactuar con todas las esferas sociales, porque son todas las esferas sociales las que tenemos que transformar. Pacto social. Aquí me vengo a referir a dos cosas. Igual, una es, efectivamente, muchas veces se ha visto la construcción del reconocimiento de los derechos sociales o del estado de bienestar, se ha visto como una forma de integración del movimiento obrero, de la sociedad, pero casi como una producción de las élites, cuando efectivamente, más allá de si es una forma de integración o no, todos los derechos sociales, y no solo todos los derechos sociales, los derechos políticos, han sido básicamente y genuinamente una conquista del pueblo, que ha luchado por ello. Es decir, muchas veces cuando se habla de la construcción de la democracia en Europa, yo creo que se confunden dos cosas, Estado liberal y Estado democrático. Porque efectivamente en el siglo XIX en Europa eran mayoritarios los Estados liberales, pero no eran mayoritarios los Estados democráticos, ni mucho menos. Tanto es así que el sufragio universal, entendido como sufragio universal, en el caso de Francia, la cuna, no llega hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual a veces confundimos cosas. Y en ese sentido,
para mí lo que se produce durante la Segunda Guerra Mundial, que son muchas cosas, una es la reconstrucción nacional, que protagonizan básicamente los movimientos de la resistencia. O sea, los movimientos de la resistencia se construyen, evidentemente, como movimientos que tienen su núcleo básico a las clases populares, pero que además agrupan, tienen capacidad de agrupar en su seno a distintos sectores sociales desde ese protagonismo de las clases sociales populares, pero que se construyen no solo como movimientos de resistencia al nazifascismo, sino como movimientos de reconstrucción nacional. Es decir, en el caso italiano, que Pablo lo conoce muchísimo, la guerra que se establece entre fascismo y antifascismo es una guerra de liberación nacional. No es una guerra solo contra el fascismo, sino de liberación nacional. Y se habla de ello como el segundo resurgimiento, el segundo resurgimiento. Es decir, y eso hace que esos movimientos construyan, al final de la Segunda Guerra Mundial, una nueva situación de pacto social que implica una nueva hegemonía. Y voy a decirlo, más allá de si era un buen pacto social, si podía ser mejor o si podía ser peor. Y voy a decirlo solo con un dato que a veces no reflexionamos sobre ello, y por eso decía que nuestros movimientos tienen algo de partisano. En Europa, la mayoría de las políticas que nosotros atribuimos a los partidos socialistas se aplicaron sin partidos socialistas en los gobiernos. La llegada, tendríamos que quitar aquí el caso del Partido Laborista Británico, que es específico porque llega al poder el 45 y es fundamental también. Pero así a grandes líneas, el Partido Socialdemócrata Alemán, que se escoge como gran modelo de Partido Socialdemócrata de aplicación de Estado de Bienestar, no llega a un gobierno, y además un gobierno de concentración con la derecha, hasta el año 69. En el caso italiano, hasta el año 83, creo, Benito Craxi. En el caso francés no llegan hasta los 80 y un gobierno de desfío en los 50, pero dura muy poco, hasta el 81, que es la victoria de Mitterrand. Es decir, la mayoría, en el caso español, por motivos evidentes, 40 años de dictadura, hasta el 82. Es decir, la mayoría de políticas que nosotros atribuimos a la socialdemocracia se desarrollan sin la socialdemocracia en el gobierno. Es más, es justo cuando la socialdemocracia amasa más poder institucional en Europa, que es los años 80 y 90, es precisamente ese momento que se aplican políticas que, para decirlo suavemente, les vamos a llamar socialliberales, ¿vale? Si ponéis un neo en vez de un social, yo también estaría de acuerdo, ¿vale? Por tanto, a veces el problema no es solo que también quien gobierna, y esto lo tengo clarísimo, los ayuntamientos del cambio creo que lo están ejemplificando como nadie, pero también es cómo construyes aquel pacto social o aquella nueva hegemonía que no permite que se hagan ciertas políticas. Para decirlo muy gráficamente, Eisenhower, presidente conservador del Partido Republicano en los años 50 en Estados Unidos, grava las transacciones a corto en la bolsa, que son las especulativas, con un 80% de impuestos. Esto ahora sería considerado, creo que ni nosotros lo llevamos en el programa. No creo que tengamos en el programa, lo vamos a grabar, bueno, tendríamos que hacerlo, pero creo que, ahora que lo pienso, tendríamos que hacerlo. Pero que eso, que lo hace un presidente republicano en ese momento, ¿por qué lo hace? Porque hay una serie de nuevos principios nacidos de la derrota del fascismo. Y ahí es ese impulso partisano que tenemos que tener súper presente. No solo venimos a gobernar, no solo venimos a hacer políticas más justas, venimos sobre todo a crear las condiciones para que no pueda volver a suceder lo que hemos vivido estos años y para que sucedan cosas que sí que valgan la pena vivir, ¿no? Yo creo que, y por eso hablo del pacto social, más allá de si ese pacto social era mejor o peor, era keynesiano, ahí habría un debate que seguramente daría para mucho más desarrollo, pero que yo creo que explica muy claramente lo que es la hegemonía. La hegemonía no es solo gobernar, a veces puedes gobernar y no tener la hegemonía. De hecho, en las izquierdas les pasa demasiado a menudo a eso. Por tanto, también lo importante en nuestros retos es construir la hegemonía. Y lo de Estado plurinacional, para ir rápido. A ver, aquí hay un problema que además incluso, es decir, lo que es evidente, hay un problema de modelo territorial, ¿no? Y ahí hablaríamos de si tiene que ser un Estado federal, confederal, cómo se desarrolla. Pero dentro de ese problema territorial hay otro problema que a veces se confunden, que no son lo mismo, que es el problema de reconocimiento de que en este Estado existen varias naciones. Y por tanto, ahí tiene que haber un reconocimiento de esa realidad. Que no se puede suponer que un Estado
se construya bajo la ficción de que solo hay una identidad nacional y una nación de referencia. Y eso, porque a veces se confunden muchas cosas. Se dice, bueno, no, es que el problema que se está planteando aquí encima, bueno, y esto le está pasando ahora mismo al gobierno del Partido Popular. El Partido Popular dice, mira, yo voy a hacer una operación diálogo, y en esa operación diálogo en Cataluña lo que voy a hacer básicamente es un poco más de inversiones. Tampoco está mal, pero bueno, quiero decir, voy a hacer básicamente un poco más de inversiones. Voy a rediscutir el modelo de financiación, lo tenía que haber hecho en el 14, pero bueno, lo hacen ahora. Y con esto lo tengo solucionado. Pero con esto no he solucionado nada porque no quieres entender el problema fundamental. El problema fundamental no es de financiación, no es de inversiones. El problema fundamental es de reconocer de una vez que si tú quieres construir aquello que se definía como un proyecto común, lo tienes que hacer reconociendo a cada uno como sujeto en su propia diversidad y sus diferencias. Y eso para mí es la base del Estado plurinacional. Eso se puede desarrollar mucho más. Esto es un debate que evidentemente también tiene que ver con el modelo territorial, pero que no, si los mimetizamos, no resolvemos nada. Y por eso me refería a esto. Y aquí, hombre, las naciones, en principio, las que se llamaban nacionalidades históricas son las que son, ¿no? Y además esto está en la Constitución, lo cual no quiere decir que esto de las naciones también es una producción histórica, que cada uno puede construirse como quiera también.